¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, una buena tarde, agradeciéndole al espacio que nos habían invitado, en este caso a Leader Cloud Academy y a JustLink. Una buena tarde y bueno, comencemos, ¿no? Habíamos en todo caso, eh, me habían planteado que dé una clase sobre el litigio constitucional, concretamente sobre el manejo de audiencias y el tema del recurso de apelación. Entonces vayamos avanzando. Tal vez si me ayudan para poder compartir pantalla y poder compartirles también el material. Ah, sí, sí puedo. Mil Sí, disculpas. sí, con los permisos. Listo. Bueno, entonces, hoy vamos a ver tres temas. Generalidades de materia constitucional, es decir, cuáles son las particularidades que distinguen la materia procesal constitucional. Posteriormente, cómo se realiza una audiencia en materia constitucional respecto de garantías jurisdiccionales constitucionales ordinarias. eh, no las extraordinarias, que eso lo toparé al último, digamos, son un poco más sencillas, no tienen tanta estructura respecto de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y finalmente, en todo caso, el recurso de apelación en materia constitucional, y ahí haré unas breves reflexiones, también en el marco del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que se está tratando en la Asamblea Nacional y que creo que sí es pertinente realizarlo, puesto que ya lleva un tiempo muy considerable, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y sí presenta varios problemas ya de índole práctico. Entonces vamos avanzando. En ese sentido, yo cuando trato de compartir, ¿no? En una primera mirada, entiendo que es un público bastante heterogéneo, están desde colegas que ya son abogados y abogadas, pero también están personas que están comenzando, están dando sus primeros pasos en el derecho. Yo siempre clasifico la materia constitucional como un litigio más flexible, un litigio en donde lo que más importa o lo que más debería importar es analizar el caso de fondo. Y en ese sentido no tiene las mismas formalidades que la materia ordinaria, no tienen las mismas formalidades que la materia penal, no tienen las mismas formalidades que en este caso la materia electoral, sino que lo que se logró con la Constitución del año 2008 es que las garantías jurisdiccionales al menos se sustancien con una estructura mucho más eh, flexible, armoniosa y precisamente que carezca de estas formalidades. Respecto de eso, yo pongo aquí esta reflexión, ¿no? Que lo que más importa es el fondo, evidentemente, la discusión jurídico-doctrinaria, la discusión respecto de la aplicabilidad de principios, la aplicabilidad de precedentes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos debería importar para litigar en materia constitucional. Ahora, ¿cuál es el problema? Em, en un primer momento, los jueces o todos los jueces de primera instancia son jueces constitucionales y por lo tanto, al momento de que yo presento una acción de protección, un acceso a la información pública, un habeas data o un habeas corpus, el habeas corpus con sus particularidades, pero si yo presento el resto de tres garantías jurisdiccionales ordinarias que había mencionado, me van a sortear en cualquier juez del cantón en donde yo presente. Y lamentablemente el chip que tiene cada juez es muy diferente, ¿no? Los jueces penales manejan en su día a día el Código Orgánico Integral Penal, los jueces laborales del COGEB, los jueces y el resto de materias no penales manejan el COGEB y se vuelve un poco complejo, al menos, y sigue siendo complejo. Por ejemplo, temas como la práctica de la prueba o el anuncio probatorio o igual el tema de cómo se debería intervenir, en qué momento se hacen preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, ese sí es un primer apartado que yo lo quiero dejar como elemento relevante. Si bien es más flexible la materia constitucional, también acarrea esa flexibilidad, lamentablemente, una serie de problemas respecto de cómo lo sustancian los jueces, dependiendo de la materia en la que tengan su práctica diaria y que, por las condiciones actuales que vivimos, tiene que ser juez constitucional. Esto tal vez cambie en la medida en la que las unidades judiciales especializadas en materia constitucional ya fueron aprobadas el año anterior en consulta popular. Y adicionalmente, en todo caso, lo que ocurre, digamos, de forma programática es que se mejorará la administración de justicia constitucional al momento de que tengamos jueces especializados. Yo sí ahí hago una digresión respecto de cómo, al menos ha planteado por el Consejo de la Judicatura estos días, este tema de jueces constitucionales distritales.
A la provincia de Pichincha creo que le pusieron 5 y al resto de provincias pusieron un juez. A Guayas le pusieron 6 jueces. La idea es que la materia constitucional sea célere, salvaguarde derechos y sea rápida. Pero tenemos lamentablemente también hoy por hoy ese tema que va arraigado al tema presupuestario. No es que el Consejo de la Judicatura tampoco trate de obstaculizar el tema, pero tenemos ese problema, ¿no? Y como ya fue aprobado en consulta popular, se tiene que aplicar, no se está aplicando de la mejor forma. Esperemos que el tema al menos de presupuesto para la función judicial crezca o se incremente de manera exponencial y que podamos asegurar precisamente mejores condiciones para ejercer, en este caso en materia constitucional. Sin embargo, una vez hecho este paréntesis, yo lo que quiero resaltar al menos en esta muy breve tarde, es los principales pautas o principios procesales que rigen a la materia constitucional, ¿no? Bueno, están en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en el artículo 86 de la Constitución. Pero yo aquí les había puesto al menos estos 4 principios, que primero es el de aplicación directa de la Constitución, que también está en concordancia con el artículo 3 y el artículo 11 de la Constitución, y que hace alusión precisamente al fundamento garantista que tiene nuestro derecho constitucional, al menos desde una perspectiva mucho más actual. Y esta aplicabilidad directa de la Constitución no únicamente se basa respecto de algún tema meramente programático, ¿no? Sino más bien debería ser una realidad. Si es que yo estoy, y he tenido casos en los que, por ejemplo, servidores públicos han firmado actas transaccionales renunciando a sus derechos, se establece la acción de protección porque se está vulnerando el derecho al trabajo en su componente o en su esfera constitucional y el juez no se atreve a aceptar la acción de protección, pero en su motivación pone que la entidad se abstenga de generar esta vulneración de derechos. Entonces, hacia dónde caminamos bajo esa estructura, ¿no? Entonces, pero hay jueces y jueces y hay criterios y criterios. Pero en líneas generales, este principio es que los derechos que tienen rango constitucional o los que se denominan el bloque de constitucionalidad deban tener una salvaguarda adecuada. Hay otros casos donde sí se ve aquello, por ejemplo, recientemente que pusieron esta acción de protección por el tema de los derechos de la naturaleza del río Machángara y también todos los precedentes como los derechos eh, de los bosques protectores, de los manglares, de este río, de este bosque Los Cedros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí se ha visto cómo la constitucionalización de la justicia y la aplicabilidad directa de la Constitución tiene en todo caso mucha razón de ser. Entonces, esa debería ser nuestro horizonte, debería ser precisamente nuestra razón de ser. Como segundo elemento, yo le pongo también aquí con mucho énfasis el principio de formalidad condicionada. ¿Qué quiere decir esto? Que, ok, yo voy a respetar al Código Orgánico General de Procesos, que es la norma supletoria procesal respecto de todo el ordenamiento jurídico en materia procesal, tanto para el COIP, tanto para el Código Orgánico, en este caso el Código de la Democracia, para la ley de arbitraje y mediación en ciertos puntos específicos, para el COA también en ciertos puntos específicos y también para la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional va a tener en todo caso esa supletoriedad porque esa es la razón también de ser del COIP, del COGEP, pero en líneas generales, lo que te dice este principio es que, ok, aplica esas formalidades, pero adecúalas a las condiciones de una materia constitucional, es decir, esta perspectiva de flexibilidad. ¿Dónde se ve esto con mayor énfasis? Yo al menos identifico 2 momentos. En la estructura y en la presentación de los alegatos y en la práctica probatoria. Porque yo en la estructura de los alegatos no voy a, o bueno, no tengo el límite fijado en la norma, donde yo deba anunciar prueba y posteriormente practicarla, y el juez tiene toda la apertura para poder interrumpir a una de las partes, hacer alguna pregunta, o inclusive va más allá de este tema, que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional permite que los jueces hagan comisiones para poder recabar mayor material probatorio, etcétera. Entonces, este principio de formalidad condicionada vuelve al derecho constitucional
el derecho procesal constitucional, una de las herramientas más dúctiles que puede tenerse dentro del ordenamiento jurídico. Y cuando yo hablaba también de este otro elemento, que es la prueba, viene en todo caso a darse como material probatorio, que por ejemplo, si es que yo le estoy demandando y el accionado es del Estado, yo no necesite que el expediente esté certificado, porque evidentemente estoy en una relación de poder desigual y por lo tanto la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional me permite que yo aporte, por ejemplo, copias simples de documentos públicos y son perfectamente válidas en un proceso constitucional, no así en un contencioso administrativo, no así en un proceso civil, no así en un proceso penal, etcétera, etcétera. Pero en un proceso constitucional tiene esa particularidad. Em, Pasando al tercer principio que yo había considerado también muy relevante, eh, y es la razón de ser también de que los jueces tengan una preparación adecuada en el ámbito de aplicabilidad de la norma constitucional y del bloque de constitucionalidad, es el principio iura novit curia, ¿no? El juez del conoce el derecho. Y este principio yo creo que actúa de dos formas. Si bien los jueces deberían tener una preparación preponderante dentro del ámbito jurídico, también a las partes nos hace tener flexibilidad y también mayor aporte respecto de cómo se estructura, por ejemplo, un alegato. ¿A qué me refiero con esto? Y me ha pasado. A veces me contratan para segunda instancia y el abogado de primera instancia no ha puesto argumentos que yo considero por estrategia del caso ponerlos. En materia civil, en materia laboral, etcétera, es muy difícil ponerlo porque evidentemente la demanda ahí es la cancha de acción, evidentemente pasa pasa todo el proceso que establece el COGEP y ya no podría ponerlo. Pero en el ámbito constitucional, en mérito de la aplicación del principio iura novit curia, nos ayuda a que, inclusive como defensa técnica, nosotros podamos decir al juez de segunda instancia, señor juez, en primera instancia no se analizó tal tema. Pero creo y considero que para este caso tiene especial relevancia y se debería analizar, pese a que no se invocó en primera instancia. Y no habría ningún problema, porque aparte, el juez de primera instancia, por más que no lo haya anunciado la parte, por ejemplo, se analiza, no sé, la vulneración a la seguridad jurídica, la vulneración al derecho al trabajo, etcétera, pero es un caso que de los hechos se desprende claramente que es un acto discriminatorio y no se puso la discriminación o la vulneración del principio de igualdad y no discriminación. No, el juez no es que no va a poder salirse de la acción de protección o en este caso del acceso a la información pública, etcétera, etcétera, y poder tomar cartas en el asunto. No, porque tienes este principio que te obliga como juez a tener esto. Pero como defensa, a mí también me ayuda que en segunda instancia, si es que así quiero tomar estos argumentos adicionales, lo pueda poner en consideración el juez. Digamos, es una puerta que nos abre precisamente la materia constitucional. Y finalmente la motivación, ¿no? Que es ubicua al ordenamiento jurídico, que es ubicua a todas las materias del derecho, que se encuentra contemplado en el artículo 76, numeral 7, literal L, como sabemos, ¿no? Que debe existir una motivación adecuada respecto de el componente fáctico y el componente normativo, etcétera, etcétera. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Con todos estos principios procesales que yo considero son los más relevantes, hay particularidades que la materia constitucional tiene. Por ejemplo, hoy por hoy la Corte, y bueno, en el 2024, la Corte lo que estableció que en todo caso va a tener gran relevancia el precedente judicial en sentido estricto, ¿no? Y la Corte Constitucional inclusive sacó un cuadernillo respecto de desarrollar qué es un precedente jurisprudencial en sentido estricto, en este caso en materia constitucional, cuál es la cultura del precedente, etcétera, etcétera. Ahí está, hizo una difusión porque el año 2024 para la Corte Constitucional fue el año de la igualdad. Y todo eso sí nos hace ver que al menos como defensas técnicas o también en el ejercicio del día a día de quienes nos dedicamos a constitucional, nos estemos actualizando siempre, porque la Corte está día a día desarrollando líneas jurisprudenciales, algunas erráticas, otras bastante sólidas, pero que en todo caso deben tener un seguimiento adecuado. No es, digamos, un secreto que, por ejemplo, en marzo del anterior año salió la famosa sentencia 2006-18 EP/24, donde establecía o limitaba la acción de protección para el tema laboral.
Después, en mayo, en junio, sacaron nuevas aclaraciones. Por ahí inclusive hubo una discusión interesante respecto de si es una precedente en sentido estricto o no. Pero la idea, en todo caso, de plantear esta serie de pautas dentro del desarrollo jurisprudencial, lo que quiero mencionar es precisamente que la actualización constante de los precedentes que manda la Corte Constitucional es muy importante. Y yo ponía otra característica también, la prueba, ¿no? En materia constitucional, por lo general, digamos, se puede, ¿no? Presentar garantías jurisdiccionales contra privados, no es que exista una limitación, pero por lo general contra quien se presenta es contra el Estado. Y cuando se presenta contra el Estado, la carga probatoria se invierte y el Estado debe probar que no vulneró el derecho. Y eso también es un arma muy fuerte que tiene el accionante o quien activa la acción de protección o la garantía jurisdiccional pertinente, porque al momento de que el ordenamiento jurídico reconoce esta variabilidad, en todo caso, de, em, eh, de, de ejercicio de poder, lo que conlleva es precisamente que nosotros tengamos esa posibilidad de decir al juez, señor juez, me están vulnerando estos derechos. La entidad pública debe descargar documentadamente que no ha vulnerado mis derechos. Caso contrario, y el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es muy claro y te dice que si no se eh, comprueba documentadamente que no se ha vulnerado el derecho, el juez debe tomar en todo caso como que sí se hubiera vulnerado el derecho. Y en ese sentido es como procede, ¿no es cierto? Em, y con todas estas armas, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos que la materia constitucional es más flexible, que predomina el fondo del caso y no la forma en la que se aprende el caso. Tenemos estos principios procesales propios de materia constitucional y la materia, en este caso, en temas de prueba, la carga de la prueba, por regla general, está invertida cuando se litiga contra el Estado o siempre va a estar invertida cuando se trata en temas de discriminación, así sea un privado eh, es cómo nosotros podemos acceder a litigar en materia constitucional. Y como pueden ver, sí es litigar, al menos desde la teoría, es litigar con una serie de herramientas muy sólidas que nos permiten precisamente generar mejores resultados. Ahora, em, lo que, eh, lo que sí, lo que sí también hay que tener en cuenta es que además de todo esto, en materia constitucional, uno de los avances significativos que ha tenido es que la legitimación activa, es decir, quien puede presentar la garantía jurisdiccional, es también bastante amplia. Em, Desde una lectura muy literal de la norma, eh, un tercero, cualquiera, puede presentar una garantía jurisdiccional. Eso lo pensó en su momento el legislador en la medida de precisamente garantizar la mejor aplicabilidad del derecho constitucional y demás. Lamentablemente, por los temas que son de conocimiento público y que se han desnaturalizado las acciones de protección a diestra y siniestra, en los habeas corpus igual, inclusive los habeas data, solo falta el acceso a la información pública. Esa creo que aún no se han atrevido a desnaturalizarla mucho. Pero al tener digamos, ese abuso de que, por ejemplo, antes presentaban, digamos, la persona vivía aquí en Quito, pero presentaban en Montecristi y luego en Montecristi resolvía y luego venían a ejecutar aquí en Quito. Por todos esos problemas, la Corte sí ha tenido bastante desarrollo jurisprudencial respecto, primero, de la legitimación activa respecto de cómo se debe conformar la limitación en tema de territorio, la limitación también en cuanto a la presentación reiterada de acciones de protección o de garantías jurisdiccionales en general. Entonces, esas prácticas inclusive han devenido a categorizarse como precisamente abuso del derecho. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado de aquello. Sí, era una práctica inclusive
conocida o de manera generalizada, que presentaban, digamos, cuatro o cinco acciones de protección el mismo día y donde salía sorteada es donde proseguían y el resto las quitaban, entonces las retiraban. Entonces, esas prácticas, lamentablemente erráticas por parte de algunos colegas, ya la Corte lo ha limitado bastante, entonces hay esa observación, ¿no? ¿Qué otros temas con legitimación activa? Lo que sí se ha mantenido, por ejemplo, es quién representa la naturaleza, eso es sumamente abierto, tanto así que el caso mismo que les mencionaba del Río Machángara, presentó un ciudadano, ¿no? Un ex juez de la Corte Constitucional, y finalmente se aceptó esa acción de protección y hoy por hoy el río Machángara aquí en Quito tiene que sujetarse a un plan de remediación ambiental. Entonces, esa es la forma, en todo caso, correcta de utilizar el derecho constitucional, ¿no? Con todas estas armas que yo les he mencionado, ¿no? El litigio flexible, el predominio del al fondo del caso, los principios procesales especiales y la carga probatoria que recae, en este caso, en la entidad pública o en un privado cuando se trate en temas de discriminación. Avanzando en eso, y el tema que me habían puesto a mi cargo era cómo es una audiencia en materia constitucional o cómo debería ser. Y bueno, ya para los colegas que están conectados, digamos, la estructura es bastante sencilla, ¿no? 20 minutos para el accionante, 20 minutos para el accionado, 10 minutos para el accionante, 10 minutos para el accionado y siempre termina el accionante con 10 minutos. Si es que está la Procuraduría, va a tener 20 minutos, 10 minutos y 10 minutos posterior para su réplica. Pero siempre va a terminar el accionante, eso dice el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahora, yo lo que les vengo a plantear, porque esa es la estructura que está dada en la ley, yo lo que les vengo a plantear es por qué tiene esa estructura la ley. Si nosotros nos vamos al COGEP, o nos vamos al COIP, o nos vamos al Código de la Democracia, o nos vamos a la Ley de Arbitraje y Mediación, o al COA, en ninguna de esas normas, que también son normas adjetivas, normas procesales, vamos a ver que existe un límite de tiempo. ¿Por qué hay un límite de tiempo para las intervenciones en materia constitucional? Eh, ¿Y por qué ese tiempo, no? Yo en algún momento revisaba la discusión respecto de precisamente la configuración de esto de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, concretamente el artículo 14, y no logré identificar realmente un sustento técnico respecto de la fijación de un tiempo específico para poder dilucidar un tema de una garantía jurisdiccional. Entonces, la nueva ley que se está tramitando en la Asamblea de Garantías Jurisdiccionales ya no tendrá tiempos, al menos de forma preliminar ya no tendrá tiempos, porque es un despropósito, ¿no? Y yo al menos que he tenido casos sencillos y he tenido casos más complejos, a veces los 20 minutos se quedan muy largos. Y a veces hay jueces que inclusive llegan a decirte, señor abogado, le faltan 6 minutos, pero yo terminé de exponer mi caso. O sea, y la lógica de exponer el alegato inicial y demás no es que me llene los 20 minutos, sino más bien que exponga el caso de forma clara, plantee los problemas jurídicos pertinentes, plantee la vulneración de derechos y finalmente de la petición pertinente en mérito del material probatorio del que disponga. O sea, no es que debería existir un límite de tiempo. Y adicionalmente también he tenido casos complejos en los que los 20 minutos te quedan cortos y a uno le toca repasarse con cronómetro el alegato porque lamentablemente, por la complejidad del caso, uno no alcanza a, a compartir todos los detalles del caso, ¿no? Entonces, tenía un caso que tenía como 15 cuerpos y era muy complejo, digamos, resumir en 20 minutos el caso. Entonces, yo siempre trato de hacer esta reflexión. ¿Por qué el legislador en su momento puso tiempos a materia constitucional, pero el resto de materias sí ha dejado, digamos, con mayor apertura? Si es que, en todo caso, la materia constitucional es más flexible y precisamente uno de los principios es la formalidad condicionada. Ahora, esta estructura está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, está en la ley orgánica y es de una ley especial para materia constitucional. Entonces, el camino adecuado es el que se está siguiendo, no cambiar y tener una nueva norma adjetiva constitucional, pero que al menos sí revea este tema del tiempo.
¿Qué otro tema es importante acá? Y lo que lamentablemente pasa es que, ok, ya, tienes esta estructura y esa estructura es la que se mantiene. Pero ¿y cuando anuncio prueba? ¿Cuándo practico prueba? Y eso ya depende del juez, y eso es lamentable decirlo. Y yo he tenido jueces que me dicen, tiene 20 minutos, y en los 20 minutos anuncie el material probatorio y practique también la prueba. He tenido otros jueces que me han dicho, anuncie el material probatorio y luego me dan un espacio entre esa primera intervención y los 10 minutos que me corresponden posteriormente como réplica para practicar prueba, y ese espacio de práctica de prueba no tiene tiempo porque a veces la prueba es sustanciosa, ¿no? Y a veces tengo testigos y a veces puede ocurrir cualquier otro. Tengo que hacer un interrogatorio y él también tiene que hacer la otra parte del contraexamen. O puede suspender la audiencia me ha pasado que inclusive hay inspecciones judiciales, etcétera, etcétera. Entonces, ese es sí es un problema, tanto el anuncio probatorio cuanto la práctica de prueba. Si ustedes me dicen cuál debería ser la mejor forma, no está regulado en la ley y una recomendación sería que exista un anuncio probatorio y una fase específica de práctica de prueba. Claro, ahí estamos formalizando el proceso que no debería ser tan formal, pero si no, más bien, si es que no logramos hacer precisamente un proceso ordenado, lamentablemente pasa lo que está ocurriendo en estos momentos, que los jueces tienen un libre albedrío respecto de cómo hacer el anuncio y práctica probatoria en materia constitucional. Y esto me complica también mi ejercicio del derecho de contradicción, porque a veces, y ustedes saben, a ver, yo pongo la garantía jurisdiccional y no es como una demanda común y corriente, ¿no? Se pone la acción de protección, se le notifica, ojo, no se le cita, se le notifica a la contraparte y ya se había fijado audiencia, estamos en la audiencia y en la audiencia la contraparte va a decirte por qué no ha vulnerado los derechos. No es que existe una contestación a la acción de protección. Y por lo tanto, como no existe una contestación a la acción de protección, yo no sé, digamos, preliminarmente qué prueba va a traer la otra parte. Y como yo no sé qué prueba va a traer la otra parte, la trae en ese momento y en ese momento puede ser que me traiga 200 300 hojas, fojas y me toque revisar. Entonces, ok, si me trae unas 20 hojas, podría, de hecho lo suelo pedir, le digo, señor juez, en mérito de que se ha aportado en materia probatoria, quisiera un tiempo prudencial de unos 15 20 minutos para poder revisar a detalle el material probatorio que me están entregando en estos momentos. Eh, pero si es que para unas 20 hojas, pero si me traen dos, tres cuerpos, no puedo revisar, tendría que suspender, y eso me ha pasado a veces, no tengo que suspender la audiencia para poder revisar, porque es humanamente imposible revisarte 300 hojas en, digamos, en un receso que del juez. Entonces, sí complica muchísimo el ejercicio de contradicción y eso pone en peligro a tu cliente porque no estarías haciendo una defensa técnica adecuada. Entonces, en definitiva, ¿cuáles son dos problemas que tiene la estructura de la audiencia? Precisamente que no existe una fase probatoria y segundo, que existe un límite de tiempo que en ningún otro cuerpo procesal adjetivo existe. Y esos dos temas hay que tenerlos claros. Ahora, esta estructura de la audiencia es la audiencia de primera instancia. Em, y la audiencia de primera instancia, lamentablemente, es la única que tiene estructura. Ahora que vamos a pasar, y precisamente porque me habían pedido que pase a la fase de apelación, que va a ser ya con lo que yo vaya culminando, la apelación no es un recurso que esté ajeno a la materia procesal del COGEB, es igual un recurso en el que se revé, en este caso, la decisión y se puede también analizar nuevamente por el juez, en este caso provincial, por el tribunal provincial de la sala pertinente, la decisión que tomó el juez de primera instancia, ¿no es cierto? Se encuentra regulada en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es un tema no ajeno a materia procesal, y yo para interponer un recurso de apelación lo puedo hacer de forma oral en la misma audiencia, al final que el juez esté dando su resolución de manera oral. Señor juez, apelo la resolución o apelo su decisión y solicito que se corra traslado a la Corte Provincial, en este caso, para que se sustancie el recurso pertinente. Entonces, esa es una forma de plantear el recurso de apelación. O una vez que me notifican,
yo puedo plantearlo únicamente aduciendo que estoy apelando en el proceso. ¿Qué es especial aquí en materia constitucional? Que yo no debo fundamentar la apelación. Yo eh, como consejo, les digo, yo siempre no existe la fundamentación en el recurso de apelación en el sentido estricto, pero yo pongo alegatos escritos dentro del proceso pertinente. Entonces, es la forma, al menos en la que yo recomiendo poder analizar y que los jueces tengan esos elementos de análisis de cuáles fueron los errores del juez de primera instancia. Teniendo claro que, por ejemplo, y eso sí hay que tener también muy presente, que en caso de que yo gane, por ejemplo, como accionante y el accionado apele, esta apelación en materia constitucional no suspende la ejecución de la sentencia. Me explico mejor con un ejemplo. Digamos que estoy defendiendo a un funcionario público. Gano la acción de protección en primera instancia y por lo tanto se ordena que se le reincorpora al puesto de trabajo y que se le pague lo no percibido en medida del tiempo. La entidad accionada apela, en este caso, a la Corte Provincial, pero mientras tanto yo tranquilamente puedo solicitarle al juez de primera instancia y también a la entidad accionada que en mérito de que se aceptó la acción de protección, retorne al trabajo. Yo, por estrategia, por ejemplo, cuando me pase eso, porque sí me ha pasado algunas veces, eh, yo no suelo solicitar la reparación económica hasta que tenga sentencia definitiva en segunda instancia, porque la acción extraordinaria de protección es otro cuento y hoy por hoy las entidades públicas no ponen acción extraordinaria de protección por regla general. Hay algunas que sí las ponen, hay otras, pero la mayoría no las ponen. Entonces, suelo hacer eso. Entonces, ya mi cliente vuelve a su trabajo, pero no cobro los salarios no percibidos, porque puede ocurrir que en segunda instancia, en algún momento, eh, me nieguen o me ratifiquen. Yo no puedo adivinar el futuro, entonces si me niegan sería totalmente catastrófico que ya mi cliente haya recibido su dinero y como acá los ecuatorianos y ecuatorianas nos gastamos el dinero forma súper rápida, ya no tenga el dinero y te le toque después devolver y no tiene dónde devolver. Entonces yo hasta por ese tema no suelo gestionar el tema del pago de lo no percibido, pero sí que le incorporen al trabajo. Entonces eso no hay ningún problema, porque si me ganan en segunda instancia, lo único que ocurrirá es que, y es lo que me ha pasado, que se dé por terminado su vinculación con la entidad pública. Em, Eso respecto del tema para que se entienda bien por qué no suspende la ejecución de sentencia cuando la parte accionada apela. Pero cuando yo apelo como parte accionante, ahí sí se suspende, pues no me puedo beneficiar de mi propia apelación. Inclusive ahí, digamos, ahí hay una discusión cuando apelo parcialmente. A mi criterio tampoco ahí procede este tema de la no suspensión, es decir, todo se tratará en segunda instancia. Y me ha pasado también, que a veces, claro, me aceptan la acción de protección, pero parcialmente y justo la parte que era sustancial no me aceptan, entonces me toca ir a segunda instancia. Ahora, vamos con los problemas que tiene este recurso. El primer problema ya les dije, no es que sea un recurso complejo, porque si tú únicamente dices de forma oral, señor juez, apelo su decisión, se ha interpuesto el recurso. O igualmente si pongo un escrito hasta 3 días posteriores en los que se me notifica la sentencia, se ha puesto el recurso. No hay que fundamentarlo, digamos, de forma tan esquemática. Yo lo que les digo por consejo, y este es el problema que tiene, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional te dice que se va a resolver en mérito del expediente. Eh, Eso dice el artículo 24. Es decir, no va a haber audiencia. Ahora, te dice que el juez puede llamar a audiencia y práctica de pruebas. Puede, es una posibilidad, no es mandatorio. Yo lo que suelo hacer es plantear mis alegatos y solicitar audiencia de estrados, ¿no? La denominada audiencia de estrados. Ojo, yo no esa audiencia no está contenida de forma expresa ni es obligatoria. A veces hay jueces que no te dan. Aquí en Pichincha, por lo general, sí me dan, en Imbabura también me suelen dar, en Cotopaxi también sí me han dado. Depende de la provincia. En Cañar no me dieron una vez, etcétera, etcétera. Pero depende de la provincia. Pero así se denomina, audiencia de estrados. Em,
Pero yo sí veo un problema de constitucionalidad sobre la configuración normativa del artículo 24, porque la Constitución en el artículo 86, numeral 2, literal A, nos dice que todas las garantías jurisdiccionales serán orales en todas sus fases. Entonces, ¿por qué la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no tiene audiencia? No tiene audiencia expresa, tiene una posibilidad de audiencia. Y yo tengo que solicitar audiencia, porque si yo no solicito y si yo no planteo alegatos adecuadamente, lo único que haría el juez, y que hará el juez si es que ustedes no hacen eso, va a resolver en mérito del expediente. ¿Y por qué yo les digo, por qué es súper recomendable pedir audiencia de estados? Porque los jueces, si es que resuelven mérito del expediente con tanta carga procesal que tienen, no le van a hacer caso precisamente a la causa que ustedes están defendiendo, porque tienen una carga procesal significativa. Entonces, yo por eso acá ponía que es una audiencia excepcional que no está, a mi criterio, en concordancia y en armonía con lo que te dice la Constitución, en que las garantías jurisdiccionales son orales en todas sus fases y que por lo tanto, al menos en este nuevo proyecto de ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, sí se debería ya establecer, primero, una estructura mucho más adecuada de la audiencia en primera instancia, audiencia obligatoria en segunda instancia, una estructura muy similar o igual para la audiencia de primera instancia y de segunda instancia. No estaríamos rompiendo con los principios, en este caso, de flexibilidad, con la aplicación directa de la Constitución, con el principio de iura novit curia, etcétera, etcétera. No estaríamos rompiendo con eso. Más bien, estaríamos beneficiando y garantizando seguridad jurídica y garantizando la tutela judicial efectiva a las partes. Porque lo que suele ocurrir es que precisamente los jueces, cuando no se les pide audiencia de estrados, resuelven en mérito de los autos y ni siquiera a veces revisan el expediente. Y luego tienen garrafales de errores respecto de su motivación, que toca revivir un muerto con acción extraordinaria de protección, que hoy por hoy, como ustedes han visto, y eso, bueno, no es materia de la presente disertación, las acciones extraordinarias de protección que se interponen ante la Corte Constitucional, de 10 solo una se admite a trámite. Ha bajado muchísimo la tasa de admisibilidad. Y hasta cierto punto está bien, ok, ya la Corte Constitucional y los tribunales constitucionales, por su razón, o en este caso, naturaleza jurídica, son altos tribunales que deben, en todo caso, decidir y delinear la salvaguarda de derechos respecto de temas relevantes que tengan, en todo caso, trascendencia, etcétera, etcétera. Em, pero eso no quiere decir que eh, va a haber casos que no necesariamente van a tener un avance significativo en la jurisprudencia, pero hay personas detrás de esos casos y hay vulneraciones claras de derechos detrás de esos casos. Entonces, también hay que observar eso, pero en todo caso no era mi parte de mi tema. En definitiva, entonces, hagamos una recapitulación de todo. El litigio en materia constitucional es una práctica muy, muy enriquecedora, muy fructífera, porque tiene, digamos, esta dinámica de poder eh, con con mayores armas para el accionante. Litigio flexible, predomina el fondo del caso, principios procesales que refuerzan la posición, en este caso, de lógica de poder. La carga probatoria, por regla general, la tiene la parte accionada, inclusive en casos de discriminación. Em, la audiencia en materia constitucional tiene una estructura que es muy simple de comprender: 20 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 10 minutos y 10 minutos del accionante. Si es que está la Procuraduría General del Estado, se tomará en cuenta la misma, pero siempre terminando con el accionante. Lo que les decía, hay un tiempo. ¿Cuál es el problema con esto? Los límites de tiempo y también que no hay fase de anuncio probatorio. Y finalmente la apelación, como les decía, no es un recurso que tenga mayores complicaciones en materia constitucional, porque una vez más lo que se analiza es el fondo. eh, Plantear un recurso de apelación no, ya depende del caso y depende de realmente cómo ha valorado el juez de primera instancia y cómo se debería, en todo caso, analizar cada uno de los casos por estrategia. Pero en líneas generales, ¿cuáles son los problemas? No hay una audiencia definida. A mi criterio, sí se vulnera el artículo 86, numeral 2, literal A de la Constitución, porque no hay obligatoriedad de audiencia. La audiencia de estrados también.
Finalmente, para ya ir culminando, la audiencia de estrados no tiene tampoco una estructura definida. ¿Cómo se suele utilizar? Hay jueces que te dicen que quien haya planteado la audiencia de estrados tiene 10 minutos y la otra parte 10 minutos, punto. No se respeta la forma en la que se configura la audiencia de garantías jurisdiccionales de control constitucional em, para primera instancia, donde el accionante debería tener la última intervención. No se contempla eso. Hay jueces que actúan de esa forma. Hay otros jueces que, en cambio, aplican el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y me ponen esta estructura, ¿no es cierto? Pero hay jueces y jueces. Con eso, en todo caso, me ayudan silenciando, revisando que activo creo que su micrófono. Eh, bueno, en todo caso, con eso yo podría ya dar por culminado este apartado que me habían previamente establecido que les comparta, ¿no? En este caso, estos tips respecto de particularizar el litigio constitucional, la estructura de la audiencia y finalmente el recurso de apelación, que creo que hemos compartido esta noche. Entonces, quedo abierto a sus preguntas. Realmente lo que me gusta también es conocer de primera mano, inclusive experiencias que tengan colegas y también preguntas del resto del público. Es un gusto y quedo abierto a las preguntas en caso de existir con el equipo organizador. Informe, déjalo Martínez Martínez está terminando. Mm, mm. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, dígame. Estimados participantes, por favor, solicitamos que silencien el micrófono y queda abierto el panel para realizar preguntas a nuestro ponente. Bueno, de momento tenemos una pregunta. Cristóbal dice, ¿qué pasa si no me adhiero a la apelación? No, en materia constitucional no hay la adhesión. La figura de la adhesión es propia del Código Orgánico General de Procesos para procesos no penales. Entonces, en materia constitucional no hay adhesión a la apelación. Lo que existe es que en apelación se va a rever nuevamente el caso. Yo lo que recomiendo es siempre estar muy pendiente de que si la otra parte, y evidentemente te van a correr traslado, pero de qué argumentos ponga la contraparte para sustanciar su recurso de apelación bajo esta figura de alegatos. Y si es que la otra parte no pone mejor, porque yo acudiría y pondría alegatos escritos de forma directa. Y si me conviene aún más, pediría audiencia de estrados. Entonces, esa es la forma, pero la adhesión no es propia de materia constitucional. Ajá. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos invitando a todos los participantes a realizar las preguntas. Bueno, tenemos otra pregunta. El abogado Luis Felipe Bolaños pregunta, estimado doctor Marcos Ortiz, en cuanto a materia constitucional, nos comentaba que muchas veces en cuanto al anuncio de la prueba habría que esperar que el juez determine cómo lo maneja. ¿Es prudente que nos adelantemos a sobre si la prueba se anuncia o no? Lo que suele ocurrir es que, bueno, ya como ha pasado bastante tiempo respecto de la aplicabilidad de la norma adjetiva constitucional, los jueces saben ya tener su esquema armado, ¿no? Lo que te dicen es,
Va a tener los 20 minutos y en esos 20 minutos anúncieme y practique prueba. Te explica. O te dicen, anuncie prueba y yo le voy a dar su tiempo prudencial para que haga la práctica de la prueba. Entonces, por lo general los jueces te advierten. ¿Cuándo es peligroso este tema? Y es por eso que yo digo, debería haber una fase probatoria. Cuando los jueces no te advierten y estás culminando tus 20 minutos y lamentablemente te dicen, no va a practicar prueba, ahí sí está sumamente complejo. Yo lo que me ha pasado un par de veces, lo que suelo mencionar es que en mérito del principio de formalidad condicionada, voy a anunciar la prueba, pero que se dé un tiempo prudencial para poder practicarla, porque hay prueba que tienes prueba documental, puedes tener testigos y eso no alcanzas en 20 minutos. Es mi observación que siempre la hago. Pero al menos sí hay que tener ahí un poco digamos, de eh, paciencia, digo yo, con algunos jueces que no te ponen las reglas claras de cómo lo van a poner. ¿Y por qué pasa eso? Precisamente por, lamentablemente, una mala configuración normativa de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, la abogada María Emilia Vallejo. Doctor, ¿cuáles son los requisitos para la interposición de una apelación? ¿O en qué debemos fijarnos para que una apelación sea aceptada? Saludos desde Quevedo, excelente ponencia. Muchas gracias y un saludo a Quevedo. Em, Bueno, a ver, el recurso de apelación, para interponerlo es sumamente fácil, ¿no? Yo les mencionaba, termina el juez de primera instancia de darme su resolución de manera oral y lo interpongo de manera oral, nada más. O si no, de manera escrita, es un escrito súper sencillo, en mérito del artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, interpongo el recurso de apelación. No debo fundamentarlo, eso es lo que lamentablemente particulariza, pero también hace que sea bastante, digamos, yo diría incompleto el recurso de apelación en materia constitucional. Por eso, lo que yo suelo hacer es para cuando ya me aboca conocimiento el juez provincial, ahí interpongo mis alegatos, analizo adecuadamente la sentencia y también reveo el caso nuevamente. Digamos, hago un énfasis en donde son los puntos que yo considero que existe vulneración de derechos y esa sería, digamos, la fundamentación, entre comillas, de este recurso, pero en realidad no es fundamentación porque eso no contempla la ley orgánica. Como yo le denomino, son alegatos. Son alegatos que yo pongo de forma escrita. Lo que se complementa a esa defensa en apelación es solicitar audiencia de estrados. Entonces, ahí tú ya tienes dos elementos. Dejaste por escrito cuáles son las observaciones respecto de los cuales los jueces de segunda instancia deben valorar y aparte en audiencia de estrados, al menos tendrás esos elementos que te ayudarán a tener mayor certidumbre para que los jueces puedan decidir. ¿Cuál es cierto? Y eso, y qué bueno que hacen esta pregunta. ¿Cuál es otra particularidad de la audiencia de estrados? Es que en esa audiencia no te dan sentencia. En esa audiencia no te dan sentencia. Te escuchan a las partes y finaliza la audiencia. Y la sentencia te vendrá después. Eso también es otro problema, porque es una de las pocas, y por no decir la única materia que después de la audiencia de apelación yo no tengo una resolución motivada de manera oral, sino únicamente escuchan a las partes, los jueces dicen sí y se acaba la audiencia, nada más. Y después me notificarán con la sentencia escrita, que eso dura, digamos, acá en Pichincha, que es donde más litigo, desde que tengo audiencia de estado hasta que me dan una sentencia, alrededor de 2, 3 semanas, hasta un mes después de audiencia de estado. Entonces, eso es lo que yo les puedo comentar. Esa es otra particularidad, ¿no? Listo, muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Mauricio Ortega. Doctor, muchas veces para apelar los jueces demoran mucho en notificar la sentencia. Hasta que eso sucede, ¿nos están vulnerando derechos? Claro, ahí tienes un problema sumamente fuerte. Ya te deciden, independientemente si es favorable o en contra la resolución oral, y hasta que no te notifiquen la sentencia motivada. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales prevé 24 horas. Eso no se cumple, evidentemente no se cumple. Yo lo que suelo esperar es al menos una semana y luego sé insistir sobre este tema y ya cuando ya se demora mucho, sí suelo poner énfasis en que se está vulnerando mi tutela judicial efectiva, puesto que se ha interpuesto recurso de apelación y eso retrasará más
es este tema, ¿no? Entonces, ¿eso para qué me sirve? Para dejar constancia de que el juez ha tenido un retraso indebido y configurar una eventual vulneración a la tutela judicial efectiva en su componente de la debida diligencia que tienen los jueces para la apelación, pero también para una eventual acción extraordinaria de protección, que ojo, la Corte Constitucional sí ha aceptado algunas acciones extraordinarias de protección cuando ha existido una vulneración a la tutela judicial efectiva en su componente de la debida diligencia por una demora injustificada en el despacho de, en este caso, en la sentencia, las resoluciones, etcétera, etcétera. Porque yo inclusive cuando converso con los clientes y me dicen, doctor, ¿y cuánto va a demorar el proceso? Le digo, a ver, primera instancia en términos judiciales, digo, es rápida porque vamos a tener al menos una sentencia en primera instancia en alrededor de 2 meses a 3 meses, que es una buena noticia para al menos saber certidumbre de cuál va a ser nuestra resolución en primera instancia. Pero segunda instancia se demora de 6 a 8 meses hasta un año porque en la Corte Provincial tiene más carga procesal hasta que deriven y demás. Entonces, esos son los tiempos reales. Los tiempos que prevé la norma son otros, son totalmente diferentes. Lo que te dice, por ejemplo, es que te debe convocar a la audiencia una vez que te califican de manera inmediata, es decir, teóricamente en una semana tendrás la audiencia, después se va a decidir en la misma audiencia va a tomar una decisión, te van a notificar con una sentencia motivada en 24 horas. Después de eso, va a conocer la Corte Provincial y tiene 8 días para en este caso decidir. Esos 8 días solo se interrumpen si es que llama a una audiencia. Y después de que se dé esa audiencia, tiene 8 días adicionales de los que estaban interrumpidos. Entonces, en términos aplicando solo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, tendríamos una acción de protección sustanciada en menos de un mes en primera y segunda instancia. Pero eso no pasa. Y eso que hoy por hoy todos los jueces de primera instancia son constitucionales. Si es que aplican la forma en la que está configurando hoy el Consejo de la Judicatura, la aplicabilidad de la consulta popular, se va a hacer peor que el contencioso administrativo. 5 jueces aquí en Pichincha no da abasto para la carga procesal que hay en materia constitucional aquí en Pichincha. Peor si nos ponen 1 o 2 jueces en provincia. Muchísimas gracias, doctor. Estimados participantes, hemos colgado el link del formulario del registro de asistencia en el chat para que por favor lo vayan llenando. Y de igual manera sigue abierto el panel para hacerle preguntas al ponente. Bueno, tenemos otra pregunta, abogada María Emilia Vallejo. Doctor, ¿podría ilustrarnos sobre la legalidad del caso de Verónica Abad? ¿Qué tan legal es desde su punto de vista? Bueno, el caso de la señora Verónica Abad ha tenido varias vertientes, ¿no? Entonces, hoy por hoy la Corte Constitucional ha absuelto inclusive la consulta que hizo la Asamblea Nacional respecto eh, de este tema de la aplicabilidad de la sucesión vicepresidencial. Tiene 2 acciones de protección la cual la primera acción de protección, que fue una consulta de norma que hizo la Corte Provincial de Pichincha, le dieron la razón, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de eso, digamos, desde el punto de vista meramente jurídico, académico, lo que correspondía era que asuma la vicepresidencia una vez que se tome licencia en mérito del artículo 93 del Código de la Democracia, en este caso el presidente de la República actualmente, que es candidato. Pero ahora, eso hay que analizarlo también desde el circuito político y social, ¿no? Que no está ajeno a un análisis constitucional. En su momento, la displicencia que ha tenido Verónica Abad respecto también de su propio presidente generó que, digamos, el derecho sea instrumentalizado para apartarla de su ejercicio y de sus funciones. Y que tomen decisiones de, por ejemplo, poner por decreto ejecutivo a otra persona que no ha sido democráticamente elegida. Entonces, son esas particularidades. Pero si me dicen a todas luces, más allá de todos estos diferentes casos que se han abierto, las 2 acciones de protección que se presentaron, se presentó una tercera contra
igualmente los decretos ejecutivos que sucedieron respecto de nombrar a otra persona para el cargo de vicepresidente, etcétera. Todo eso realmente sí se torna innecesario en la medida en la que la norma electoral es clara desde el año 2020 y las autoridades de elección popular han venido aplicándola sin mayor problema. Tiene una carga precisamente desde el circuito político-social y es lo que nos sucede. ¿Qué se espera en los próximos días sobre este tema? La Corte Constitucional finalmente, entiendo, tomará una decisión sobre la constitucionalidad o no del decreto 500, que es el que le falta para, digamos, en todo caso, analizar cómo debería ser la dinámica jurídico-institucional de la vicepresidenta o del vicepresidente en el caso de que el presidente tenga que ser candidato. Y ahí nos dará, en todo caso, una respuesta que va de la mano de lo que ya había establecido, que se debe tomar la licencia y que posteriormente se debe también poner en funciones a la vicepresidenta, porque esa es su función como natural y goza de principio democrático. Pero eso la Corte Constitucional no lo ha hecho, también entendiendo que ya falta tan solo una semana y media de elecciones. La Corte Constitucional también está cambiando, está a puertas de un nuevo sorteo porque es la renovación por tercios. Entonces, todas esas circunstancias han hecho que la institucionalidad del Ecuador, inclusive desde la alta corte, sí tenga, digamos, esa separación con con el deber ser de cómo se debería aplicar las normas y el derecho en general, pero de ahí no hay, no es un problema jurídico en realidad, que se tornó en un problema jurídico después de trascender del circuito político. En definitiva, yo creo que esa sería un resumen final del tema. Ajá. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otras dos preguntitas. Primero, abogada Patricia Arbales. Doctor, por favor, ¿me puede aclarar el tema de la de audiencia de estrados? ¿En qué momento se da y por qué circunstanciales? Ya, la audiencia de estrados se da mientras esté sustanciándose el recurso de apelación. Digamos, el recurso de apelación, si en que yo pida audiencia de estrados, ¿cómo se sustancia? Yo interpongo la apelación, tanto de manera oral o de forma escrita, pasa a la Corte Provincial y la Corte Provincial algún rato me notificará con la sentencia de segunda instancia. Esa es la forma en la que ha previsto la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que funcione la apelación. ¿Por qué yo les recomiendo que pongan alegatos y que adicionalmente pidan audiencia de estrados? ¿Por qué? Porque la carga procesal de los casos es sumamente alta. Y si yo no le hago al tribunal conocer mi caso, si yo no le digo, mire, vulneraron mi derecho por esto, por esto, por esto, de forma oral, nunca voy a tener al menos un ápice de esperanza de que se tomen los jueces el tiempo para leer el expediente realmente y analizar el caso. Entonces, es por eso que yo les recomiendo esto. ¿Qué es otra cosa que yo les decía? Esta audiencia no se fundamenta en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque ahí no van a encontrar la audiencia de estrados. Se fundamenta en el artículo 76 de la Constitución, que es el debido proceso, en su garantía de que se debe escuchar a las partes en todos los momentos que se sustancie el proceso. Y también en el artículo 86, numeral 2, literal A, donde nos dice que todas las fases de las garantías jurisdiccionales son orales. Entonces, ahí el juez, digamos, por aplicabilidad directa de la Constitución, los jueces provinciales han tomado, digamos, esta figura de la audiencia de estrados. Pero como una vez más les digo, es potestativa del juez. El juez sabrá si es que me convoca o no. De hecho, me pasó alguna vez que yo tenía una audiencia de estrados y tenía el mismo día una audiencia de acción de protección. Entonces, yo le pedí diferimiento de la audiencia de estrados al tribunal. Y las junté la providencia diciéndole, miren, tengo una audiencia de acción de protección y por favor difiéranme la audiencia de estrados. Los jueces me contestaron que no me iban a diferir porque es potestativa y que sí iba a dar la audiencia de estrados. Y se dio. Solo le escucharon a la otra parte. Y lamentablemente yo estaba en la audiencia de acción de protección porque aparte, si no voy a esa audiencia, dejo en indefensión a mi cliente y aparte de eso me van a multar. Pero en esta audiencia de estrados, pese a que, porque ellos mismos no me quisieron diferir, no me multaron. ¿Por qué no me multaron? Porque es potestativo. Si es que yo pido inclusive y no voy, bueno, yo no fui por una razón justificada, pero puedo no ir
y no me van a sancionar. Esa es eso es también la trascendencia de esa, de que sea potestativa, ¿no? No, con eso no quiero decir que no vayan a las audiencias de estrados, no, no para nada, sino que más bien sí tengan esa previsibilidad respecto del tema, ¿ok? Eh, pero en líneas generales ese es el resumen. Si es que yo pido audiencias de estrados, me dan. Si no, se sustancia el recurso de apelación en mérito de lo que conste en autos, es decir, conforme el expediente y no va a pasar nada. Van a estar ahí esperando que nos den la sentencia algún rato. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. María Oña nos pregunta, ¿cómo influye la apelación en el proceso de ejecución de una sentencia en materia constitucional en Ecuador? ¿Y cuáles son las implicaciones legales de su suspensión durante el trámite de apelación? Ok. Si es que yo gano como accionante, si es que yo gano la acción de protección, la contraparte va a apelar, pero yo ya puedo iniciar desde el momento en el que yo gané la fase de ejecución, por más que se esté sustanciando en la Corte Provincial. Yo les decía que depende del caso. Yo por estrategia, porque les decía, les ponía este caso laboral, ¿no? Digamos, gano con un servidor público y el juez me ordena dos temas. La reparación económica, es decir, que me paguen lo no percibido y aparte que se le reincorpora sus labores. Yo le suelo pedir al juez de primera instancia que se le reincorpore los labores, pero yo no, ni siquiera comienzo la cuantificación en este caso de la reparación económica. Una, porque si es que yo comienzo eso y le llegan a pagar, porque toca que le paguen, porque eso dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, puede ser que en algún momento me nieguen, yo no sé qué va a pasar en segunda instancia, me nieguen y toque devolver ese dinero. Pero lo que sí les garantizo a mis clientes es que ya puedan volver a trabajar. Por ejemplo, ese es un tema de cómo se aplica esta no suspensión de la ejecución. Diferente es cuando yo, por ejemplo, les planteaba, gano la acción de protección, pero parcialmente. Entonces me toca apelar porque yo quiero toda la reparación integral, pues. Entonces ahí yo no me puedo beneficiar de la no suspensión de la ejecución. Entonces ahí sí me va a tocar ir a la apelación y mientras tanto no puedo ejecutar. Porque eso también te dice la norma, ¿no? Se continuará la ejecución mientras en todo caso se sustancie el proceso de apelación, pero que quien apele sea la parte accionada. Entonces ese es el tema. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. Para ir terminando con el panel de preguntas, tenemos Leslie Falcón. En una audiencia constitucional, ¿existen etapas específicas para el anuncio probatorio o es el juez quien determina el momento en que debe hacerse? Bueno, eso creo que les dije desde el principio. El juez determina cómo se va a llevar el anuncio y práctica probatoria, ¿no? Hay jueces que ponen los dos temas en los primeros 20 minutos, hay jueces que te dicen anuncie la prueba y luego le voy a dar una subfase, digamos, para que se practique la prueba. Y el problema que yo les mencionaba era que como yo no hay contestación de la acción de protección de la habeas data, ni hay contestación del acceso a la información pública, en ese momento me trae la prueba la contraparte y yo me tengo que poner a analizar. Entonces yo lo que les decía, suelo pedir un receso de unos 10 minutos, de unos 15 minutos, si es que están muchos documentos, o la suspensión de la audiencia, porque si me dan 300 hojas, yo no puedo, no soy robot, no soy, eh, es humanamente imposible analizar tantos documentos. Entonces, esos son los problemas que hoy por hoy tenemos. Porque claro, yo cuando, digamos, estoy con un proceso civil, un proceso laboral, yo pongo la demanda, adjunto mi prueba, se le cita a la contraparte, pone su contestación a la demanda, se califica esa contestación a la demanda y se adjunta al proceso. Entonces, yo puedo ir al proceso, revisar el proceso, ver qué pruebas se han adjuntado. Entonces, yo voy a la audiencia con todo, pues, o sea, si es que yo voy a la audiencia a revisar ese caso, es que yo soy un mal abogado y que no preveí cuál era el tema, porque cartas abiertas se supone que debe coger. Pero en cambio la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional no, porque claro, debe ser rápida, no me van a contestar y luego van a calificar la contestación. No, van a ir en ese momento a dar sus alegatos y a darme su prueba. Entonces, ese también es el problema, ¿no es cierto? Ujú. Muchísimas gracias, estimado doctor. Bueno, unos saludos por ahí. Héctor Castillo, excelente ponencia, doctor, por los conocimientos impartidos en esta noche. Leslie Falcón, gracias, doctor, excelente ponencia. Mauricio Ortega, excelente curso, cada módulo específico. María Oña, excelente intervención. Bueno, de este modo damos por finalizado el panel de preguntas. En nombre del líder Clark Academic, queremos hacerle la extensión de un certificado de reconocimiento por su labor y aportes en este curso.
Permítame compartir. Perfecto. Pues a nombre del líder Clark queremos extender el certificado de reconocimiento que se otorga en calidad de su magistral ponencia al magíster Marcos Ortiz Muñoz, en virtud de haber dictado el módulo 3 con el tema litigio constitucional para principiantes, estrategias para apelaciones y audiencias. Dentro del curso Primeros Pasos en el litigio, curso práctico para abogados en el Ecuador, de fecha 29 de enero del 2025. Con esto damos por finalizado los tres módulos de nuestro excelente curso. Queremos agradecer a nuestro excelente ponente. Muchísimas gracias por su compromiso y por haber sido parte de este proceso de aprendizaje. Muchas gracias por la invitación a Jules y a Líder Clark por su iniciativa, agradeciéndoles y siempre predispuesto a poder compartir en todo caso los diferentes puntos de vista que se tienen, ¿no? Y agradeciendo también a las personas que preguntaron, creo que había sido un tema bastante interesante, creo que en materia constitucional aún tiene mucho por dar. Y estamos pendientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entiendo que para el próximo para la Asamblea Nacional que viene, 2025-2029, ya tendremos una nueva norma adjetiva constitucional. Esperemos que estas particularidades que he dado como observación se vayan fortaleciendo y que con eso logremos una mejor práctica de esta rama del derecho y en algún momento escribí un artículo que puede realmente cambiar la vida de personas, sobre todo de las personas más vulnerables, ¿no? El derecho constitucional, las acciones de protección, las garantías jurisdiccionales están hechas para eso, para los sectores más vulnerables, para mejorar la vida de la gente que lamentablemente puede estar en una situación que requiera una inmediata tutela del Estado. Entonces yo con eso me despido una vez más y una linda noche acá desde Quito. Pasen bien. Muchísimas gracias, doctor. De igual manera, invitamos a todos los participantes a registrarse en el link de asistencia y de igual manera invitamos a seguir nuestras páginas para nuevos cursos. Muchísimas gracias y buenas noches.